Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de la Biblioteca de los Jóvenes Humanos, que como sabéis es un espacio dedicado a todas aquellas personas curiosas que de alguna manera nos proponen una manera alternativa de ver la vida, de actuar delante de las situaciones que la vida nos plantea. Y hoy tenemos con nosotros a Antonio Lozano. Voy a invitarlo. Antonio. A ver, Antonio Lozano. Hola, Antonio. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. A ver si consigo invitar a Antonio. A ver, ¿tenemos algún problema? Antonio. Aquí lo tenemos. Human. Nos está costando invitar a Antonio. Antonio Lozano nos está costando invitar. ¿Hay algún problema que no puede unirse Antonio? A ver si conseguimos que entre. Antonio es uno de los seres más curiosos que conozco. Creo que tenemos un problema. Antonio no se puede unir a... Hola. No hay manera. Antonio no se puede unir. No sé qué pasa. A ver, un momento, voy a desconectar y vuelvo. Hola, Ahora, buenas tardes. ¿Qué hola, ¿qué tal, tal? Antonio? Que Muy bien, teníamos aquí impedimentos que no sí. nos permitían comunicarnos. Bueno, ya Bien, estamos. como había empezado a presentarte como un hombre, un buscador que te ha llevado a recorrer, que te ha llevado a doctorarte en ciencias políticas y sociología, que te ha llevado a andar durante un año a pie por varios países de Sudamérica, que además ha sido consultor de grandes empresas, profesor de una de las escuelas más prestigiosas de negocios de este país, que has sido empresario y que ahora estás impulsando la revolución del no sé. Ya Ujú. llegaremos a esto, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué le lleva a un niño que ha crecido en un pequeño pueblo de la Sierra de Granada, sin agua, sin luz, a doctorarse en ciencias políticas y sociología? Bueno, la curiosidad por la condición humana. Siempre desde niño sentí mucha curiosidad por saber por qué nos comportábamos como nos comportamos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué somos lo que somos, ¿no? Y esa curiosidad fue aumentando con el tiempo y, bueno, la tuve que completar por diferentes vías y una de las vías era la vía intelectual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también la recorrí. Creo que primero te licenciaste, tenías tu trabajo, en ese momento estabas en Madrid y Uh-huh. con un trabajo fijo y ya tenías un prestigio, decides dejarlo todo y embarcarte en un viaje a Brasil. Uh-huh. Explica un poco por qué.
otra vez Mm, vuelves a dejar, digamos, el estatus que ya tenías y te mm. embarcas en ese año sabático y en ese viaje a pie. Bueno, fue más de un año. Bueno, se había completado un ciclo. Es decir, cuando yo me marché a estudiar sociología a Madrid, tenía la curiosidad de completar una formación intelectual virgen, ¿no? Cuando acabé ese proceso, me licencié en dos especialidades, en sociología y psicología social, hice los cursos de doctorado. Entonces creí tener una síntesis de conocimiento que respondía de una manera vaga, pero suficiente, a las preguntas que yo me había hecho al iniciar este periplo universitario, ¿no? Mi formación universitaria. Entonces me di cuenta que necesitaba hacer un stop and go, es decir, cambiar y ver hacia dónde quería llevar mi vida de ahí en adelante. Entonces, una de las formas, la que a mí se me ocurrió, era cambiar totalmente de entorno, ¿no? Y ese cambio de entorno, de cultura, fue Brasil, ¿no? También el permitirme vivir un mito, que es el mito del cocotero, ¿no? Y de paso, bueno, reflexionar y ver qué quería hacer con todo lo que tenía en el resto de mi vida, que tenía por delante. ¿Por qué sentiste la necesidad de parar cuando ya tenías tu vida en marcha? ¿Qué es lo que te llevó a esa necesidad de parar y volverte a reinventar? Hmm. Bueno, es curioso porque yo tenía la fantasía de que cuando completara mi formación universitaria tendría muchas respuestas y a la vez tendría menos dudas. Y resulta que cuando completé mi formación universitaria tenía respuestas, pero tenía más preguntas que cuando lo empecé y más preguntas sin contestar que cuando empecé. Ujú, Entonces, digamos que estaba un poco descolocado. ujú. Y entonces yo sabía que insistir más en esa vía no era, que esa vía ya había dado lo que me tenía que dar y que en adelante tenía que venir otras vías para seguir entendiendo cuál era mi lugar en el mundo y qué iba a ser la vida para Antonio, ¿no? Y para eso te vas un año a Brasil, que es el Ujú, sueño de todo el mundo, que siempre, eh, pues un año a Brasil, un año sabático en la ujú, playa, sin hacer ujú, nada, paseando, el sol. ¿Y qué ujú, te llevas de ese año sabático que es como el sueño de todo el mundo, que eso es la felicidad? Que parece que estar ujú, debajo de un cocotero y en una ujú, playa y sin hacer nada es igual a felicidad. ¿Qué dirías tú de eso que lo has ujú. experimentado? Que no, que no. Yo estoy muy agradecido de esa experiencia, ese viaje, porque ahora yo ya no tengo esa fantasía. Yo ya sé que Ujú. eso no es la felicidad. Y sé que la felicidad no está fuera, no está en ese tipo de mitos que nos venden o nos vendemos o compramos, porque somos responsables de nuestra, es decir, de ese tipo de compras, de ideas, ¿no? Entonces yo sé que no está ahí, pero lo sé porque lo viví. Entonces, le Ujú. estoy muy agradecido, estuvo muy bien, fue un año estupendo. Fue un sitio precioso en el nordeste de Brasil, en el estado de Pernambuco, unas playas espectaculares, una gente maravillosa. O sea, ninguna objeción, pero no está ahí, ¿no? La felicidad no está ahí, la felicidad no está afuera, está dentro. Ujú, Y entonces una vez que cumplí el año y vi que no estaba ahí, pues dije, bueno, pues otra etapa hecha, ¿no? Y ujú. entonces todavía más despistado, contento, sin quejas, ninguna, no tengo ninguna queja. Pero estaba más despistado y decía, pues esto tampoco, ¿no? Entonces parecía que estuviera coleccionando esto tampoco. Y entonces después de ese segundo tampoco, pues dije, bueno, ¿qué podría ser? Te fuiste un año a Otro pie. año a andar, sí, andar, básicamente a andar con una mochila muy pequeñita, iba con mi hermano, con Ujú, Juan, y nos fuimos a andar, ujú, sin ujú, más pretensiones de ver qué pasaba. Es algo superhumano andar, estamos hechos ujú, para andar. Y entonces ujú, la vida andando es todo es diferente, porque ujú. es una velocidad en la que nosotros hemos estado los humanos millones de años. Y, ¿Qué, ah, qué, qué aprendiste de ese viaje a pie? mm.
aprendí a seguir soltando, ¿no? Y aprendí Ujú, a estar más en mí, porque cuando vas caminando eh, es todo como muy amable, ¿no? ujú, Y te permite momentos de silencio y también te permite momentos de reflexión, ¿no? ujú, Y entonces, bueno, a mí me permitió tranquilizarme, situarme, me permitió ver qué quería hacer después de esta ujú, etapa y ujú, luego me permitió contactar con esa dimensión nómada tan maravillosa, ¿no? Que es ujú. parte de nuestra ADN como humanos, ¿no? Fue ¿Qué muy bonito, dimensión? muy bonito. ¿Qué dimensión? La nómada, La esa nómada. dimensión de que te levantas por la mañana y no sabes lo que te vas a encontrar, pero es literal. Ujú, Y tienes que, te trabajas esa flexibilidad de no saber lo que hay por delante y del saber aceptar lo que te viene y luego de nada está previsto, ¿no? ujú. Y Y es todo muy después, sencillo. y después de este viaje, decides que quieres terminar el doctorado, hacer tu Hmm. tesis y para ello Bueno, te vas a convivir una temporada con los indios Kuna. sí, hubo un intermedio que di unas conferencias y eso, pero bueno, no me acabé de aclimatar y volví a marchar. Y un día entré en una librería ahí en Panamá y vi un librillo sobre ellos y dije, ha llegado el momento de completar el trabajo de campo de la tesis y me fui a vivir con ellos, sí. ¿Y qué buscabas en esa convivencia? ¿Cuál era la hipótesis de tu tesis, el Hmm. planteamiento que te hiciste? Sí, muy simple. Eh, Rousseau siempre me había llamado la atención y me había atraído mucho el planteamiento que él hacía del buen salvaje Ujú, y del ser humano que vive en la naturaleza y que vive en un estado de aislamiento o semi-aislamiento, que vive en un estado de contacto directo, ¿no? ujú, Y entonces mi propósito era comprobar si Rousseau, que él no había salido de su pueblo, llevaba razón o no. ujú. Y, y ese fue el motivo, esa era la hipótesis de la tesis y hice una memoria endográfica de ellos, sí. ¿Y cuál fue tu conclusión? Bueno, primero fue descubrir que los seres humanos no podemos, cuando estás socializado en una cultura, es Ujú, bastante soberbio pensar que puedes ir a opinar de otra, ujú, porque no puedes ser objetivo. Es decir, ujú, vamos con todos nosotros a todos los lugares. Entonces, ujú, aprendí que eso no era posible y de hecho que no es objetivo ni es científico, que en ese sentido el trabajo antropológico es muy limitado, ¿no? Muy, ujú, muy, muy limitado. ujú, Esa es la primera cosa. Y la segunda fue comprobar que ni ellos ni nosotros tenemos el criterio de la bondad. Ellos tienen un tipo de solidaridad porque están en un tipo de medio y ujú, nosotros tenemos otro tipo de solidaridad en otro tipo de medio. Ellos, el ujú, medio les obliga, a ujú, nosotros no. Ellos ujú. tienen un tipo de actuación, nosotros otro, pero no tenemos ninguno el patrón de ser mejores o peores o Del buenismo, ¿no? del buenismo, no. No buenismo, no. Bueno, alguien pensará que eres una persona muy rica porque te permitiste irte a Brasil y luego andar y luego con los indios Kuna. ¿Cómo terminó esa aventura? ¿Cómo Bueno, estuvieron las arcas y tus bolsillos? no, totalmente arruinado. Yo cuando me fui a Brasil, bueno, estaba en Madrid, tenía mi piso, mi fantástica BMW, mi trabajo, ganaba dinero, tenía un programa en Radio Nacional, la tele con frecuencia, consulta, muy bien. Lo vendí todo, me fui y me lo gasté todo, volví sin un duro, volví en Ujú, la ruina. ujú, Pero contento, porque ujú, al final somos un ser humano es capaz de reinventarse y de levantarse muchísimas veces, ¿no? Y ujú. entonces nada, pues me reciclé y empecé a llenar las arcas otra vez. Pero estaba totalmente vacía, sí. Cuando regresaste de nuevo a Barcelona, ¿cómo te reciclaste? ¿A qué te dedicaste a tu Mm. llegada? Sí, bueno, yo tenía vueltas a lo mismo, la condición humana como centro,
la había conocido en varios ámbitos por mis estudios y por la experiencia laboral anterior. Y entonces tuve dos dudas, si entrar en el mundo de la publicidad Ujú, y conocer el brillo, o entrar en el mundo de las organizaciones y conocer todas las dinámicas de poder en el entorno de organizaciones. Y al final fue esta segunda opción la que cuajó. ujú, Y entonces, pues nada, pues me empecé a preparar digamos que con el background de sociología ya tienes una capacidad de movimiento, pero ujú, luego completé esa formación para poder empezar a ser consultor y a ser profesor en una escuela de negocios aquí en ESADE. ujú, ujú. Y este trayecto también lo dejas Uh -huh. para entrar en una nueva etapa como empresario, pero ¿qué te llevas también? ¿Cuál es con qué te quedas de esta etapa como consultor y profesor en esta escuela de negocios? Pues me llevo muy buenos recuerdos y me encantó ese trabajo. De hecho, ahora he vuelto a ese Ujú, antiguo oficio. ujú, Me llevo un montón de aprendizajes porque tuve la oportunidad de trabajar con muchísimas personas de muy diferentes perfiles. ujú, Entonces, aprendes muchísimo, desde luego. ujú, Hay una frase que dice, si quieres aprender, enseña. ujú, Por dos ujú, cosas. Primero, porque enseñar te obliga a sintetizar muy bien lo que presentas a los demás, sobre todo si estás en un entorno académico muy exigente como es esta escuela de negocios, que te evalúan cada curso y me parece muy bien. Y ujú, además los alumnos son muy exigentes y me parece un ujú, correcto y muy bien. Estoy muy, ujú, considero que es una política muy acertada. Entonces realmente tienes que afinar, ¿no? ujú, Y entonces me llevo toda esa experiencia, ese saber hacer y ese poder entender también cómo funcionan nuestras dinámicas de poder en esos entornos, ¿no? ujú. Y, Eh, y- y de ahí pasas a ser empresario, a sí, diseñar unas botellas, las botellas sí, Big que tú dices ujú, inspiradas en la naturaleza, sí, y desarrollas estas botellas, te ujú, vas a Estados Unidos, vuelves. ujú. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Por qué decides entrar en este mundo? ¿Por qué decides desarrollar las botellas Bitbot? ¿Qué hay en todo esto? Bueno, antes de Bitbot hay un tiempo en el que soy empresario en el sector del tratamiento del agua Ujú, eh, y, y ahí me lleva el querer cambiar de tercio, ¿vale? ujú, Entonces, bueno, no era una experiencia por cubrir y doy el paso. Después el agua, que había sido en principio el negocio, me enamora. ujú, Cuando aprendo todo el componente sutil, después de haber aprendido la parte, digamos, físico-química, descubro la parte sutil y me enamora la complejidad, la sofisticación del agua y ya el agua pasa a ser una parte no solo de negocio, sino una parte de mi propia curiosidad y mis ganas de aprender y estoy en ese sector tiempo, ujú, primero distribuyendo unos equipos de tratamiento, luego desarrollando unos aparatos para vitalización y luego llegan las botellas, ujú, que es un proyecto precioso que simplemente me fijé en cómo la naturaleza guardaba la vida y me di cuenta que lo guardaban ovoides y que esos ovoides para ser perfectos era aconsejable que tuvieran una proporción determinada, la proporción áurea. Y entonces, copiando a la naturaleza, con una inspiración biomimética, pues desarrollé y patenté las botellas Vito. Pensé que ese proyecto donde podría tener más acogida es en California, en Estados Unidos, y para allá que me fui con mi mujer, ujú. que tú la debes Eh, conocer. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Que las botellas Big nacieron de una inspiración, ¿no? De la observación de la naturaleza. Vivías en aquel momento en una finca agrícola y creo que en ese momento tuviste una certeza, ¿no? ¿Cómo Sí, lo explicarías? bueno, vuelta a ser mismo. Como consecuencia que soy un cotilla y Ujú, inagotable, quise vivir la experiencia de vivir del prana, hice un ayuno, el ayuno de los 21 días, ujú, y, y,
y en ese ayuno que haces un retiro y estás pues totalmente tranquilo y dedicado a sentir el proceso, y fue cuando tuve la certeza de que tenía que, bueno, fue cuando tuve la inspiración de las botellas y la certeza de que tenía que llevar adelante ese proyecto y ahí fue. Ujú, Y ujú. luego ya el resto de locura lo puse al salir, como eso no me falta, que voy bien servido, pues nada, ya pues vueltas a lo mismo, arriesgar lo que se tiene, los ahorros, todo y a la nueva aventura. ¿Y qué Estados pasó? Unidos. ¿Cómo se ha desarrollado esta aventura? Bueno, se consiguieron unas cosas y otras no. Ujú, Hubo éxito en unas cosas y fracaso en otras, como otras veces en mi vida. Yo he fracasado varias veces en mi vida y creo que es parte de la historia. Hay personas que no, hay personas que vienen y lo petan todo, es maravilloso. Pero bueno, no sé si es maravilloso, es su camino. Mi ujú. camino no ha sido eso, mi ¿Qué has camino ha sido, aprendido del fracaso? bueno, he aprendido que intervengo demasiado. Bueno, sería largo, ¿eh? Pero que intervengo demasiado, que no dejo fluir suficientemente la vida, que yo pienso que sigo las señales, pero las interrumpo demasiadas veces y Ujú, entonces pongo mi mente en lugar de apartar mi mente y mi intención. Y esa es una de las cosas que aprendí. ujú, Y otras cosas de las que aprendí es la complejidad de poner un proyecto tan innovador en el mercado, que necesitas arroparte con un equipo mucho mayor del que yo tuve y con un músculo financiero mucho más potente, ¿no? ujú, Pero a mí me valió la pena la experiencia, no, ujú, o sea, no me arrepiento en absoluto. Y luego la experiencia de ujú, Estados Unidos fue muy bonita también ujú, porque es otra cultura, es otra manera de vivir y entonces poder estar ujú, inmerso allí y ujú, dejarte llevar y atreverte a aprender y olvidarte de tus preconceptos y dejarte hacer, eso es magnífico. Yo, ujú, yo, yo le recomiendo a ujú, cualquiera que nos esté escuchando que se deje ir en su vida varias veces, o sea, que ujú, se abandone, que siga sus sueños y si salen bien, bien, y si salen mal, bueno, nunca salen mal, porque ujú. siempre estás ahí Siempre aprendes persiguiéndolos. algo, siempre Y, sí, aprendes algo. Ujú, y bueno, y algo muy bonito, aunque no aprendas, ujú, estás persiguiendo un sueño. Y ujú, eso es de las cosas más hermosas que podemos hacer los seres humanos en una vida que nos han regalado ujú, y que la tenemos para eso. La vida es un desafío, como dice una buena ujú, amiga, ujú, y esos desafíos hay que afrontarlos con mucho amor y con el pecho abierto, ¿no? ujú. Bien, y ahora resulta que estás en un nuevo proyecto, en una Mm, nueva etapa, mm, em, que tú has abordado de dos maneras diferentes. Por un lado, estás en el Instituto Relacional de Barcelona ajá, con proyectos de coaching y también educacionales y de ciudad consultoría. relacional. Ujú. Y por otro lado, has iniciado un proyecto que tú llamas Human Updating o la revolución del no sé. Ujú, Creo que tienes un libro ya mm, en camino que has titulado así, mm, La revolución del no sé, Human Updating. ¿Podrías explicar un poco primero de qué va este libro, cuál es tu propuesta? Y mm. después entraremos con más profundidad en esto de la revolución del no sé. Sí. ¿Qué Bu- quieres decir con el Human Updating? El Human Updating, la traducción literal sería actualización humana y corresponde a una idea que pienso que puede ser muy útil a muchas personas. La mayoría de nosotros estamos funcionando con creencias sobre la realidad física, social e individual que fueron vigentes en el siglo XX, pero que ya no lo son ahora. Ujú, La ciencia tiene otro paradigma con otras creencias ya desarrolladas y consolidadas y resulta que la humanidad tenemos, por decirlo como un símil, el ordenador nodrizado de nuestra civilización está funcionando con
unos programas obsoletos cuando nosotros ya tenemos el nuevo software, pero no lo hemos instalado. Entonces, esa es la idea matriz del libro. Entonces, lo que yo presento son ese nuevo software que las ciencias naturales y sociales ya tienen consolidado y que nosotros debemos introducir en el ordenador nodriza de nuestra civilización para cambiar nuestro comportamiento, el modelo de organización social, es decir, todo el paradigma social, lo podemos cambiar con lo que ya conocemos, pero que no estamos aplicando, que no lo hemos actualizado. ¿Qué pasaría si implementáramos este nuevo software tanto a nivel individual como social? ¿Qué resultado crees tú que obtendríamos? Bueno, en mi opinión, daríamos un salto de conciencia, un salto evolutivo. Uh-huh. Uh-huh. Y nos empezaríamos a acercar a ser humanos. Ahora digamos que estamos aprendiendo, pero no nos estamos comportando de acuerdo a lo que es nuestra naturaleza. Y de hecho a cómo se comporta la vida en la naturaleza. Aún estamos en unos comportamientos muy primitivos. Entonces, ese salto nos permitiría empezar a ser humanidad. Y ¿Cómo eso se sería un cambio comporta? radical. ¿Cómo se comporta la vida en la naturaleza? ¿A Colaborando. qué te...? Uh-huh. La vida Uh-huh. en la naturaleza colabora continuamente, unos con Uh-huh. otros. Uh-huh. De hecho, la vida apareció en nuestro planeta, toda la vida orgánica apareció porque un buen día las células eucariotas decidieron convertirse en las células procariotas en eucariotas y a partir de ahí la complejidad de la vida empieza. En nuestro cuerpo tenemos, el cuerpo de un ser humano hay 48 billones de bacterias, 60 billones de virus y 20 billones de células humanas que están colaborando y gracias a eso y el trabajo de todos los órganos que colaboran entre sí y gracias a nuestros tres cerebros, el de la cabeza, el del corazón y el de los intestinos, es decir, somos el resultado de una colaboración continua. Esa es la vida, ¿no? Y de hecho nosotros como humanos, el Homo sapiens está aquí no porque sea el más fuerte de toda la historia de homínidos, al contrario, era mucho más pequeñito y débil y aguantaba menos el frío que el neandertal, pero tenía un mundo simbólico y un mundo relacional muy desarrollado y eso le permitía colaborar, formar grandes entramados sociales y gracias a eso podemos estar aquí. Entonces, esa es la vida, es colaboración, no es competición, no es dominación, es colaboración. ¿Y tú crees que si hiciéramos esta actualización, que, que la ciencia, según tú, ya tiene, es decir, que hay unos avances Sí. que no hemos actualizado, esta visión nos permitiría construir una nueva realidad? Sí, sin duda. Tanto a nivel físico nos permitiría unos cambios radicales, ¿no? Primero, dejar de creer que la realidad es lo que se ve, se mide y se toca, ¿vale? Porque no es así. La realidad es puramente sutil. De hecho, nuestro cuerpo, el tuyo y el mío, están constituidos de un 99,999999% de vacío. Energía y campos electromagnéticos. Es decir, solo hay un 0,00000001% de masa sólida. Por lo tanto, la realidad es sutil y es desconocida porque desconocemos un 96% de la realidad física, ¿no? Entonces, si nosotros abordamos desde el no sé, desde nuestra verdadera posicionamiento, cómo es la realidad física, pues podemos cambiar muchas cosas. Entre otras cosas, dejaríamos de intentar conquistar el espacio. O sea, el universo tiene 95.000 millones de años luz y nosotros en nuestra máxima aventura espacial hemos conseguido ir una sola vez a la Luna, que está a 2 segundos luz. Entre 2 segundos luz y 95.000 millones de años luz es la diferencia entre lo que conocemos y lo que tendríamos que conocer. Entonces significa, por ejemplo, que seríamos capaces de complementar la medicina alopática con las medicinas tradicionales chinas o hindús o homeopáticas. Significa que consideraríamos que en realidad es mucha más cosa que lo evidente. Significaría que veríamos la realidad social como
como lo que es, como una construcción humana arbitraria y manipulable, y entonces eso nos ujú, llevaría a un mayor compromiso social. ujú, Significaría que veríamos la realidad individual como lo que es inconsciente y emocional, y entonces descubríamos esta verdadera dimensión como seres emocionales y sociales y relacionales. ujú, Sí, sería un cambio total. Es, ujú, es un cambio total. ujú. Y sobre esta base de la actualización humana, em, has construido esta revolución del no sé. ¿Qué Ujú. es para ti la revolución del no sé? Bueno, se basa en 4 pilares. Ujú, Una es constatar que, que desconocemos absolutamente, en nuestras ciencias naturales y sociales desconocen la realidad física, social e individual en la que vivimos. Y además lo reconocen sin ningún pudor, todas. ujú, Eh, Como consecuencia nos corresponde el segundo paso, que es soltar todos los comportamientos que tenemos que están anclados o basados o que surgen de creencias obsoletas en la antigua realidad, ¿no? En las realidades vigentes hasta inicios del siglo XX. El tercer paso es atrevernos a contestar no sé a todo ujú, lo que no hayamos contrastado rigurosamente basándonos en información de personas acreditadas en lo que estamos hablando. Y el resto, contestar con un no sé. Permitirnos vivir en la actitud del aprendiz y del sabio, en el no sé. Que ujú, eso ahora es muy difícil, que alguien te diga no sé. Todo el ujú, mundo tiene opinión de todo, ¿no? ujú, Vale, y la última es, bueno, una vez que se han dado estos pasos, pues es ser capaces, estar abiertos a incorporar nuevos comportamientos de acuerdo a todas las nuevas descubrimientos que las ciencias naturales y sociales nos han hecho ver respecto a cómo es el mundo físico y cómo es la realidad individual, ¿no? Y la social. ujú, ujú. Em, es curioso, ¿no? La revolución del no sé, porque estamos tan alejados de esta idea, Uh -huh. porque las escuelas las llenamos de contenido obsoleto, precisamente, ¿no? La educación, los chavales pobres tienen que pasar el día llenándose la cabeza de contenidos que después olvidan porque no les interesan, porque no están conectados con ninguna realidad o, o interés. Entonces, ¿cómo ves tú que podamos implementar este no sé, sobre todo a nivel educacional, porque es quizá la parte que a mí más me interesa, ¿no? ¿Cómo podríamos introducir este no sé en las escuelas desde pequeños, en los institutos, en las universidades, ¿no? ¿Cómo podríamos construir y empezar esta revolución del no sé desde abajo? Pues no sé. La verdad, uno de los proyectos que me enamoraron del instituto relacional con el que empecé a colaborar es el de educación relacional, porque precisamente intenta abordar, eh, es una de las ramas del instituto e intentamos abordar, dar una alternativa a este campo, ¿no? Pero con la conciencia de que es muy complejo, porque la educación ha sido malentendida como un instrumento de control, de poder. Y, y a pesar de que las instituciones y los gobiernos, incluidos gobiernos, lógicamente, gobiernos de izquierda, que es lo que se plantean algún tipo de abertura, son los únicos que se plantean algún tipo de abertura, eh, hay mucho miedo. Entonces, todos sabemos que en la socialización primaria, es decir, la etapa más importante de la educación de un ser humano es desde que es engendrado, antes de nacer, hasta los 6 años. Es decir, de los -9 meses a los 6 años. Ahí es cuando nos conformamos, se conforma nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra interpretación del mundo y nuestra capacidad para sentirlo, ¿no?
Ujú, aparte de todo lo que traemos ya como karma, ¿no? ujú, Entonces es la edad en la que hay que intervenir, principalmente. Lo que no hayas hecho ahí, después a los adultos es muy difícil. Está muy bien intentar cambiarlos, pero es un tanto fatuo. Entonces, ujú, ahí es donde hay que trabajar. Y entonces significa trabajar desde la dimensión, por ejemplo, desde la dimensión que la psicología, la pedagogía, la psiquiatría, la antropología, la sociología, la psicología social ya tienen demostrado. El ser humano es un ser emocional y funcionamos, la información la integramos un 95% de la información a través del inconsciente. Y de hecho nuestro cerebro trabaja un 90% en las conexiones neuronales, están en la actividad intrínseca. Por lo tanto, la educación, la formación o el aprendizaje es inconsciente y emocional. Entonces, claro, la intervención significa rediseñar todo un currículum escolar en contenidos, pero no solo en contenidos, sino en método. Y luego sabiendo que se va a impartir una información que va a ser integrada, introyectada de una manera emocional e inconsciente. ujú. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es, bueno, vamos a intentar, y lo vamos a conseguir, porque lo vamos a hacer, porque hay gente interesada, es hacer proyectos piloto e intentar Ujú, enamorar a través de alguno de esos proyectos piloto a alguna institución para que se repliquen, pero ujú, siendo conscientes de que es muy complejo, de que tendremos que aprender sobre la marcha y de que ujú, ahora por ahora no sabemos cuáles son todas las curvas que tendremos que tomar, ujú. pero sí sabemos los condicionantes, sí sabemos los objetivos y sí sabemos las capacidades, la condición Ujú. para el aprendizaje. El Para mí, resto, em, desde mi punto de vista, todo lo que expones está muy bien, pero me doy cuenta de que si no hay una dimensión trascendente del enfoque del ser humano, es muy difícil hacer cualquier implementación que pase solo por la mente, ¿no? Es uh -huh, decir, este salto de conciencia que planteas, para mí tiene que ir en paralelo con un salto hacia la trascendencia. Es decir, esta cruz entre el ser y el humano es imprescindible para que realmente, desde mi punto de vista, podamos abs hacer un cambio profundo, ¿no? absolutamente. Y es que está incluida, pero está Ujú, incluida de raíz. Una de las ujú, cosas que trastoca la revolución del no sé ujú, es la dimensión no trascendente del ser humano. ujú, Donde se coloca la revolución del no sé es en el lugar de la mística. ujú, Es decir, es una revolución que tiene su base, su fondo, sus raíces, ujú, nacen en la trascendencia del ser humano, en ujú, que somos universo, que somos como el mismo universo multidimensionales, que ujú, nuestro cuerpo no es la frontera ujú, y ujú, que somos conciencias encarnadas con la magnífica oportunidad de estar encarnadas como seres humanos en ujú, esta vida. La próxima vida ujú, a saber si somos escarabajos peloteros. ujú, Pero la raíz donde nace esta revolución y donde va a parar es una dimensión absolutamente trascendente del ser humano, no es una dimensión material. No, la finalidad no es el éxito, ni el reconocimiento, ni la búsqueda de tecnología disruptiva que permita un mayor crecimiento de la riqueza material. Para nada. ujú, ujú, Esta revolución está arraigada en la trascendencia del hombre, en la búsqueda de la plenitud vital, no en ujú, la búsqueda del éxito social, ni del éxito personal, ni del ujú. reconocimiento. Está Sí, está en creo. esa clave, ¿no? Y de hecho Ujú, lo que hace al mover, y por eso puede ser que tenga ciertos reparos, una de las cuestiones trascendentales de la revolución del no sé es que hoy en día, por ejemplo, la libertad individual, el libre albedrío, es algo que la ciencia ha descartado ya. ujú, Entonces, si no tenemos libre albedrío, quiere decir que estamos en manos de la vida, del universo. Es decir, que no existimos como individuos, sino que ujú, somos humanidad. Entonces, ujú, tira de trascendencia
ir más allá de ahí, porque si de ahí das un poquito de gas y ya la humanidad es el sitio en el que empieza, imagínate dónde acabamos. A mí lo que me parece maravilloso y que es un principio muy bonito para andar, que es que por fin la ciencia y la Mm, espiritualidad, por decirlo de alguna manera, mm, en una mirada amplia, se dan la sí, mano en este punto, en sí, sí, que no existe el libre albedrío. no, Es decir, que la vida de alguna manera nos lleva, nos trasciende, ¿no? sí, Y desde esta mirada tenemos mucho por recorrer, ¿no? mm, Y eso, si ponemos la mirada allí, se cae la competitividad, mm, se cae el éxito individual, mm. el reconocimiento por el mérito, los méritos por mi cosa hecha, ¿no? Y claro, entonces cambia, realmente desde aquí podremos hacer un cambio profundo, ¿no? Claro. Es el Y entregar, es el nosotros. Es decir, con la revolución del no sé, una de las cosas que aparece al arraigar en la trascendencia y es como lo que hace Ferran Adrià, que hacía con los platos, como decía él, que de hacía la... construcción, las de Sí, es la construcción. deconstrucción, la revolución del no sé, es la deconstrucción del individuo alfa eh, hecho a sí mismo que conocemos y que se difunde en las teorías liberales sobre la condición humana. Es la deconstrucción absoluta, es decir, Ujú, se cae. Entonces ujú, aparece en nosotros y ese nosotros es muy grande, porque claro, es que ujú, no hay individuo que decida. ujú, Es decir, las conclusiones, después de toda una vida dedicado a investigar y apasionado en hacerlo, no es posible sostener desde un discurso científico el que ninguno de los seres humanos tomemos la más mínima de las decisiones por cuenta propia. Ahora en esta entrevista ya no lo puedo desarrollar, en el libro desarrollo un poco más, pero no existe eso. Entonces, si no existe eso, es que somos uno, somos trascendencia pura. ujú, ujú. Em, Antes me he olvidado de denunciar otra de tus búsquedas, Uh -huh. que Soy muy chafardero. fue tu necesidad de cambiar la mirada de afuera adentro y ordenarte monje zen. Uh -huh. ¿Cómo fue esta, esta, este camino o por qué decidiste ahondar ahí? Bueno, hay un momento de que yo, pero vamos, yo y cualquiera, ¿eh? Te das Ujú, cuenta que fuera no están las respuestas. ujú, Fuera hay una respuesta, ¿eh? Está muy bien. Hay que buscarlas, es magnífico. El cerebro es maravilloso, pero es muy limitado. Además, el cerebro no está hecho para pensar. El cerebro tiene mucho trabajo el solito haciendo predicciones. Eso lo ujú, desarrollo mucho en el libro, de este, el cerebro no. Además, bueno, no entraré ahí, pero que es muy limitado. Entonces, hay un viaje que es hacia afuera y un viaje que es hacia adentro, hacia la conciencia. Entonces, cuando había hecho el recorrido y yo pensaba que ya el recorrido hacia afuera había hecho mucho, me di cuenta que no había hecho ninguna hacia adentro, hacia la conciencia. Entonces hice el camino inverso. Y para mí, la vida me trajo el camino del Zen como el que iba a ser mi ayuda y mi guía en este aprendizaje, ¿no? Y a base de horas y horas y horas y horas y horas y horas de meditación, de zazen y de zazen y de zazen, me fui desenganchando de la mente como el gran proveedor de respuestas y hice el viaje a preguntarle a la conciencia, a ujú, esa nuestra que está conectada con la de todos, ¿no? ujú. Y hice el camino inverso y entonces, bueno, al final puedes ordenarte o no ordenarte y te ordenas, de hecho, en mi caso y de mucha otra gente, porque por agradecimiento y por dar un servicio Ujú, a, a esa vía que tanto te ha dado, ¿no? Y entonces, ujú, pues bueno, sí. ujú. Y de todo tu recorrido, Antonio, que es largo, que has tocado todas y muchísimas teclas, ¿con qué te quedarías o qué mensaje, ¿no? Porque no me gusta para nada
hablar de consejos, sino qué mensaje darías a alguien que en estos momentos te esté escuchando, ¿no? Como propuesta ante la vida, ¿no? Como actitud ante la vida. Bueno, cortito, ¿no? Sí, cortito. Cortito. No 2 días, no, Bueno, no. no, no, Que cortito. dé Bueno, pues para cortito, esta cortito. entrevista. Sí, cortito. No, 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 cortito, cortito. Yo lo que le diría es que contacte que se deje de historias de lo que le dicen que somos, que contacte con lo que somos polvo de estrellas, somos vacío en un 99, 99, 99, somos campos electromagnéticos y somos energía, somos universo, que se sienten como quieran, con el doble loto, con el semiloto, sin loto, lo que sea, que se sienten en un lugar tranquilo, que empiecen a respirar, que se conecten con ese lugar y ya está. Pues con esto nos quedamos, Antonio. Muchas gracias y que espero que la revolución del no ser nos llegue a todos. Gracias y a todos los oyentes. Muchas gracias. Chao.